tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información y de opinión de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa. Esto es Diálogo, compartiendo con ustedes cada una de las jornadas importantes temas de aquellos que realmente importan e interesan a la comunidad. Nuestro saludo a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. Ya saben, usted la radio la sintoniza a través de las distintas frecuencias a nivel nacional. También a su disposición nuestra página web www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. En el día de hoy vamos a tratar un tema que nos va a provocar una muy profunda reflexión, especialmente cuando estemos juntos en familia, también cuando podamos conversar este tema en comunidad, que mejor hacerlo así, cuando estemos con nuestras amistades, también cuando estemos en nuestras oficinas de trabajo, porque se trata de un tema que nos involucra, pero absolutamente a todos. Me refiero a un trabajo que ha adquirido la Asamblea Nacional desde hace 4 años y que tiene que ver con un proyecto de reformas al actual Código Civil. Una de esas reformas tiene que ver con actualizar, con modernizar la edad en la que puede contraer matrimonio un hombre y una mujer aquí en nuestro país. Hay un Código Civil vigente desde hace 2 siglos y en esa normativa se establece que las niñas pueden contraer matrimonio desde los 12 años y los varones desde los 14 años. Imagínense ustedes, hemos tenido que pasar 200 años para hablar sobre este tema. Por eso, desde ya les convoco a poner gran atención a lo que vamos a conversar. En primer término, con Catalina Vacas. Ella es líder de educación del Plan Internacional, una organización no gubernamental que está por más de medio siglo, también estamos hablando de siglos nada más ahora en este programa, trabajando acá en el Ecuador sobre esta y otras materias. Catalina, qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Esa edad vigente hasta el momento, porque todavía no se cambia el código, para que las niñas contraigan matrimonio a los 12 años de edad y los varones a los 14 años, ¿qué le ha significado al país, a la familia ecuatoriana? A ver, digamos que esto es un problema que se centra principalmente en que las niñas a esa edad y los niños, ¿no? O sea, porque son niñas de 12 años, niños de 14 años, no están totalmente preparados para el matrimonio, ¿no es cierto? Si es que nosotros analizamos nuestras vidas, esto lo que implica es que vamos a establecer una relación formal con una pareja y vamos a continuar juntos durante toda la vida, ¿no? Porque ese sería el fin último del matrimonio, compartir, poder realizar nuestros sueños de manera conjunta. Si en el camino vienen hijos o hijas, está muy bien, pero también eso implica crecer como personas. Cuando a una niña o a un niño a tan corta edad le lanzamos al mundo de manera precipitada, ¿no es cierto? Porque le estamos lanzando a un compromiso fuerte del que todavía él no está consciente de la realidad del compromiso al que se va. Él no está preparado, ¿no es cierto? Ni psicológicamente ni físicamente, principalmente las mujeres, ¿no es cierto? El nivel físico, porque lo que va a conllevar eso es que esta mujer de pronto va a tener orientaciones hacia la procreación, ¿no es cierto? Hacia tener hijos o hijas, y su cuerpo no está preparado todavía, ¿no es cierto? Hay casos en que se han dado estos matrimonios, porque a lo mejor está escrito solo en la ley, pero en la realidad no hay estos casos, o sí los hay. Claro, hay muchos casos, ¿no? Principalmente lo que nosotros dentro de nuestro trabajo diario se puede ver es que en los sectores rurales, sí, urbanos, marginales, se dan muchos de estos casos, sí, ¿no es cierto? Y estos matrimonios lo que son es arreglados, porque generalmente hay algún tipo de bien o intercambio que subyace a la unión matrimonial, por una parte. En otros casos existen situaciones más graves en las cuales, fruto de una violación o de un abuso sexual contra una niña, se arregla un matrimonio, ¿no es cierto?, para subsanar el daño hecho, y también hay de por medio la entrega de algún bien. Entonces, digamos que hay muchos casos de este tipo en las zonas rurales, urbano-marginales, ¿no es cierto? Esto está vinculado también con
con mujeres o familias que tienen bajos niveles de educación, ¿no es cierto? Porque digamos que la educación de la madre va a influir en la educación de toda la familia y en la toma de decisiones. No importa que digamos que el colegio nos enseñen matemáticas, gramática, etcétera, pero nos están enseñando pensamiento lógico que nos ayuda a decidir qué es bueno o qué es malo. Cuando hablamos de estos casos, hablamos de un arreglo, como usted lo decía, no entre la pareja. No. Se trata de un arreglo que lo hicieron los padres, y a lo mejor ni los padres, sino otras personas adultas que tomaron la decisión en nombre de los que luego contrajeron el matrimonio. Claro, eso es lo más grave, ¿no es cierto? Porque a la niña no se le pregunta, o sea, simplemente se le obliga. Y generalmente estas uniones son con hombres mayores, ¿no es cierto? No es que se arregle un matrimonio entre personas de la misma edad. Tampoco es que se dio entre un niño de 14 y una niña de 12. No, eso es en un bajísimo porcentaje, ¿no es cierto? Generalmente es de adultos, o sea, a estas niñas se les casa con adultos, ¿no es cierto? Con unas relaciones que les llevan 10, 15 años. En realidad ahí lo que nosotros estamos propiciando es una desigualdad mayor, ¿no es cierto? Porque digamos que estas niñas lo que van a hacer es a incorporarse dentro de una familia, asumir las tareas domésticas, luego a la crianza de los hijos, pero en ninguno de los casos se va a velar por su bienestar para que pueda estudiar, culminar sus estudios, ir al bachillerato, a la universidad, etcétera, y luego insertarse a un mercado laboral de acuerdo a sus intereses, ¿no es cierto? Catalina, ¿estamos hablando también de cierto modo de violencia? Claro, ¿sí? Claro, digamos que dentro de esto del matrimonio infantil lo que subyace es que no tenemos medidas adecuadas de protección, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dan casos en los cuales, lo que ya hablábamos, se arreglan matrimonios por algún tipo de abuso sexual o de violencia sexual, y también otro tipo de abusos, ¿no es cierto? O sea, porque no necesariamente esta niña tiene que ser maltratada, golpeada, ¿no es cierto? Sino que también son abusos psicológicos, donde esta niña, o sea, ya por la fuerza le obligan, ella no sabe hacia dónde va y tiene que asumir responsabilidades poco a poco, ¿no es cierto? Ya no está preparada a nivel emocional, de madurez, sino que ella, la vida le va a golpear muy fuerte desde muy niña, ¿no es cierto? Entonces, lo que le estamos evitando, y lo que justamente fue bien interesante, que aquí en la Asamblea Nacional, el día martes vinieron unas niñas que trabajan con nosotros, ¿no es cierto? Y ellas decían, o sea, no nos lancen de manera forzada a vivir o a un mundo al que no estamos todavía preparadas. Ellas fueron las que trajeron el mensaje trajeron y lo difundieron. Ustedes en la investigación que han hecho, en ese trabajo cumplido por Plan Internacional, se han encontrado con estos casos y qué estragos ha provocado en la comunidad en donde hay estos casos, y a lo mejor con impacto en el entorno no tan cercano, sino también en el medianamente cercano. Claro, o sea, ahí lo que tenemos es repetidas historias de niñas, ¿no? Principalmente, ¿sí? En las cuales dicen que en algunos casos ellas han salido embarazadas, ¿no es cierto? Ahí hay una falta de educación en salud reproductiva. Luego hay casos en que, por ejemplo, la edad de la niña es de 12 y del joven de 17, digamos, ¿no es cierto? Entonces ellos todavía no están en capacidad de mantenerse económicamente. Entonces lo que pasa es que ahí se van a vivir o con los papás de ella o con los papás de él. Y ahí se generan peores situaciones de violencia, ¿no es cierto? Lo que relatábamos justo aquí en la asamblea es el caso de una niña que se casa. Dice, yo en realidad no tomé en cuenta lo que mis papás me aconsejaban, ¿no es cierto? Yo me casé porque este chico estaba simpático, me trataba bien, pero yo no sabía que él tomaba. Y tampoco sabía que me iba a ir a vivir con mis suegros. Entonces ella se va a vivir con sus suegros y estos suegros le comienzan a tratar como que fuera otra de sus hijas, pero peor, ¿no es cierto? Porque le comienzan a maltratar, le comienzan a golpear, y lo peor es que le prohíben que vaya a visitar a su familia. Entonces ella en ese momento dice, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿No? Porque ya perdí a mi familia. Perdí lo que yo quería, que era ir al colegio. Ya no tengo amigas porque mis amigas estaban en el colegio. Yo quería ser profesora, pero en realidad en este momento estoy truncada, ¿no es cierto? Entonces como que estamos reproduciendo círculos de violencia, círculos de pobreza, porque estos jóvenes, sin tener una preparación, ¿no es cierto? Sin haber culminado ni la primaria ni la secundaria, van a tener mínimas oportunidades laborales. Por otra parte, dentro de su comunidad también hay muchos estigmas, ¿no es cierto? Que ya salió embarazada, que ella, siempre generalmente contra la mujer, ¿no? Y ahora ella ya se queda como disminuida. Y lo que le va a quedar es el hogar, ¿no es cierto? Que también va a ser un entorno rodeado de violencia, porque todos los seres que están a su alrededor, su suegra, su marido, etcétera,
van a generar violencia. Catalina, ¿cómo han terminado estos matrimonios? Estos matrimonios, en algunos casos, subsisten justamente porque persiste la idea de que el matrimonio es para toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, que no importa el marido que me haya tocado, yo voy a tener que resistir, ¿no es cierto? Y también la idea de que no importa que el marido me pegue, ¿no es cierto? Entonces, la mujer como que va asumiendo poco a poco, a golpes, con violencia, y lo que pasa es que también las mujeres somos muy fuertes y muy luchadoras, ¿no es cierto? Entonces resistimos todo ese tipo de cosas, abierta, pero ahí estamos. Resisten, y también como no tienen capacidad las mujeres de por sus propios medios poder pagar ya los gastos que se vienen, ¿no? La mantención del hijo, los remedios, la escuela, etcétera, etcétera, tiene que quedarse con el marido. Me decía una serie de oyentes y de televidentes que siguen este programa, que cuando hablamos y abordamos temas relacionados con la violencia contra la mujer, que no nos olvidemos que también los hombres son víctimas. Y sí, me ponía a reflexionar, por ejemplo, un motivo de este caso. También estamos hablando de jóvenes de 14 años, de 15 años, de 17 años, a los que también se les puede quedar el estigma y a los que también se les puede dejar marcados para su vida lo que sucedió durante su niñez, durante su juventud. ¿Eso también ustedes lo han podido visualizar, analizar, observar? Claro, la situación de los hombres también es compleja, ¿no es cierto? Porque digamos que las mujeres en muchos casos podemos demostrar fortaleza y salir adelante, etcétera, ¿no? Pero en general a los hombres o a los... porque hay casos también de que se les obliga a los niños a casarse, ¿no? Digamos que no quiere casarse, pero ese es un problema, claro, cumpla. Ese es un problema ya más urbano marginal, ¿no es cierto? Que en realidad estos jóvenes carentes de educación sexual, principalmente, se quedan embarazados, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la presión familiar contra los dos y contra el hombre, que tú eres el hombre, tú debiste haberte cuidado, tenías como más responsabilidad, ¿no? En algunos casos se les obliga a casar. Se casan los dos jóvenes y es muy complicado porque casi son dos niños que no tienen madurez ni física ni psicológica y no saben a lo que están lanzando. Y en otros casos también la situación es grave cuando al niño padre se le aleja de la chica o del hijo. Y tiene que también sufrir, ¿no? Porque no es que podemos decir que los hombres no tienen sentimientos o no sufren. El hombre también va a sufrir un trauma severo porque está alejado de la persona que amaba, de su hijo, que también él sabe que nació. Entonces yo creo que hay que tener una perspectiva de los dos lados. Y por eso es que la ley dice vamos a equiparar. Y hombres y mujeres van a ser a partir de los 18 años. Han tenido que pasar, como lo decíamos, 2 siglos para hablar de este tema y ahora así de manera abierta, sin ningún tabú, sin ningún miedo en los medios de comunicación y no se diga en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y ahora han pasado los años, las circunstancias son otros, el país es otro. ¿Cuánto de esta marcha también ha significado el avance en materia educativa en nuestro país? Eso va a ser lo que más adelante vamos a descubrir con nuestra primera invitada especial. Hoy en Diálogo, Catalina Vacas, líder de educación de Plan Internacional. Ya volvemos porque tenemos para ustedes los siguientes mensajes.